Bienvenidos, queridos amigos, a un viaje intrigante por las páginas de la historia bíblica. En este fascinante video, nos sumergiremos en el misterioso mundo de la Biblia para descubrir y explorar los seres más enigmáticos que han dejado su huella en estas antiguas escrituras. Desde querubines custodios hasta personajes enigmáticos como Melquisedec, nos aventuraremos en relatos llenos de simbolismo y significado. Si este contenido te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Número 1. Los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han intrigado a mucha gente durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos, más allá de nuestra comprensión y percepción? Se encuentra un magnífico salón del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde vive el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus visiones subsiguientes, incluida la de los 24 ancianos, constituyen uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, destaca una presencia particular. Un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco, coronados con oro, sentados en tronos que rodean el trono principal. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué están aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, de repente, Juan se encontró en el mismo salón del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, pareciendo piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos, y en ellos estaban sentados los 24 ancianos. Estos ancianos llevaban vestiduras blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes alrededor del trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas ante Él y declarando: «Eres digno, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:1. No hay un lugar en el libro de Apocalipsis donde se detallen las identidades de los 24 ancianos. Por otro lado, es muy probable que sean representantes de la iglesia. Algunas personas creen que son seres angelicales. Sin embargo, esto es altamente improbable. Es evidente que reinan junto a Cristo debido a que están sentados en tronos. Se proclama una y otra vez que la iglesia gobierna con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para referirse a ángeles, sino exclusivamente a hombres que han alcanzado cierta edad y son capaces de gobernar la iglesia. Dado que los ángeles no envejecen, el término anciano no puede atribuirse a ellos. Aunque los ángeles pueden ser vistos vistiendo blanco, el color blanco se asocia con mayor frecuencia a los creyentes, ya que representa la justicia de Cristo. Lo que nos es atribuido en la salvación, los ancianos llevan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles. A los ángeles nunca se les otorgan coronas, y no hay evidencia de que las usen. Los seres vivientes, los querubines, sirven de motivación para que los 24 ancianos participen en la adoración, ya que los querubines adoran a Dios en todas las horas del día y la noche, y los ancianos hacen lo mismo. Los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con coronas de victoria y se han trasladado al lugar que su Redentor les ha preparado. En segundo lugar, los sofanímicos. En el Antiguo Testamento, los ángeles se mencionan 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también se encontró con ángeles durante la travesía por el desierto. ¿Qué son los ofanímicos? El término ofanímico en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero lo que resulta de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos frente a la percepción temporal de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero cuenta dónde estaba cuando tuvo la visión, intentando expresar con palabras algo que no se podía explicar claramente. Utiliza símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Ezequiel observa una nube oscura y amenazadora de relámpagos y fuego acercándose desde el norte. Dentro de la nube hay 4 seres iluminados que brillan intensamente. Antes de ver los sofanímicos, Ezequiel ve criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines.
Después de ver a los querubines, Ezequiel ve las ruedas, parecidas a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Y cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Cuando iban, iban, y cuando se detenían, se detenían. Y cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban de la misma manera, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que iban los querubines, las ruedas los seguían. Informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la completa conciencia de Dios. Este gran libro comienza con una visión que recibe Ezequiel. En esta revelación, Dios muestra 4 figuras angélicas a Ezequiel. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y centinela para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro, y puede ser desafiante visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje. Las sensaciones de un conocimiento y una inteligencia excelentes. También se menciona a los sofanímicos de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía comprender que el carro de Dios o el trono del carro estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña al lector moderno, pero es importante recordar que se trata de una experiencia visionaria y las características surrealistas pueden abrumar el realismo. En tercer lugar, el Behemoth. Imagina a un temible elefante africano de 7 toneladas, cargando hacia ti con la trompa extendida, los ojos dilatados y patas masivas como postes golpeando la tierra. No hay nada entre tú y él excepto hierba plana, y tu corazón late descontroladamente. ¿Cómo escapas? ¿Qué haces? ¿Sabías que en la tierra alguna vez existieron animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos? Uno de ellos es el Behemoth, y lo vemos en el libro de Job. Todo comienza con un hombre adinerado llamado Job, que reside en Uz con su extensa familia y vastos rebaños. Es irreprochable y recto, siempre esforzándose por llevar una vida moral. Tiene una relación muy disciplinada con Dios. Dios elogia las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás contraargumenta que Job solo es recto porque Dios lo ha favorecido. Satanás desafía a Dios, afirmando que, si se le da la aprobación para afligir a Job, éste cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta audaz afirmación, aunque evita que Satanás le quite la vida. En un solo día, Job recibe 4 informes que le notifican que sus ovejas, sirvientes y sus 10 hijos han muerto debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones, Job continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo, y Dios le da otra oportunidad para demostrar el valor de Job al ponerlo a prueba. Job maldice su cumpleaños, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea no haber nacido, y que su nacimiento hubiera estado envuelto en la oscuridad, sintiendo que la vida solo añade a su agonía. Se pregunta por qué Dios evalúa a las personas según sus acciones, cuando Dios puede corregir o perdonar rápidamente sus acciones. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Impulsado hasta su límite por la prueba, Job se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de permitir que las personas malvadas prosperen mientras él y muchos otros honestos sufren. Job desea enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrar físicamente a Dios. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero se resuelve a perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios decide intervenir. En 36 instancias, Job oró a Dios para tener una conversación con él, y su deseo ha sido concedido. En este punto, ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que es el creador de todo,
repasando su excelente actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si puede igualar este trabajo. Termina preguntándole si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es impertinente que Job crea que Dios debería explicarse a él. Job se siente muy pequeño y finalmente responde: «Soy indigno. ¿Cómo puedo replicarte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más». En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. El discurso está lleno de humor, y una vez más, le pregunta a Job sobre el Behemoth, como si estas criaturas fantásticas tuvieran las respuestas a los problemas significativos de la vida. Job 40 del 15 al 19. El Behemoth es uno de los pocos seres bíblicos sobre los cuales los historiadores han discutido durante mucho tiempo. La comunidad académica aún está tratando de llegar a un consenso en muchos aspectos de esta criatura, pero saben 2 cosas. Era enorme y tenía ombligo, evidencia de que no era un animal que pusiera huevos. Se menciona que come hierba como un buey, y su poder reside en los músculos de su estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta criatura. Este ser extraordinario destaca por su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del relato. La imagen es clara. Si Job no puede contender con su semejante, ¿cómo podría contender con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural del sustantivo hebreo bima, que significa bestia. Aunque se le llama caballo de río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. Sus mandíbulas abiertas proporcionan una imagen impactante. ¿O era el Behemoth un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas, que creen que es un elefante. Aquellos que prefieren los hipopótamos lo hacen porque el versículo 40, 23, de Job habla sobre la enorme boca del Behemoth bebiendo el caudaloso río Jordán. Según el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas de su tiempo la pudieran derrotar. Estas descripciones no se pueden atribuir a animales actuales. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos propósitos, como trabajo y guerra, durante miles de años. Cuando el libro de Job describe al Behemoth como el líder de los caminos de Dios, tan poderoso que solo él, que lo hizo, puede acercar su espada a él, no estaba exagerando. En cuarto lugar, el Leviatán. Comparado con el terrorífico e invencible poder del Leviatán, orgullo y grandeza del hombre no eran motivo de alabanza. Cuánto más humilde es el hombre en la presencia de Dios, y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar la obra de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene la raíz que significa enrollado o retorcido. Isaías 27, 1 habla del Leviatán. En aquel día castigará Jehová con su espada dura, grande y fuerte sobre Leviatán, serpiente huidiza, y sobre Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en la mar. Sea lo que sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias en el mar glorifican a Dios. El Antiguo Testamento menciona varias veces al Leviatán, y según la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real que la gente conocía, aunque la mantenía a distancia y solo la conocía por su reputación en lugar de verla. En el Salmo 104 del 25 al 26, Dios es alabado como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Para combatir la imagen inflada de sí mismo que tenía Job, Dios deseaba demostrarle a este hombre cuán pequeño era en el esquema general de las cosas, usando a Job como ejemplo. Job 41 proporciona el detalle más completo sobre Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe a Leviatán enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Este ser fue mencionado por primera vez en Job 3, 8, donde Job maldecía a aquellos que maldecían el día y estaban dispuestos a perturbar al Leviatán. En ese contexto,
Job se refiere a cómo marineros y pescadores maldecirían a la amenazadora criatura conocida como Leviatán. De manera similar, con intensa emoción, Job maldice el día de su nacimiento. Por lo general, se considera que el Leviatán es una criatura marina mítica o un dragón que aterroriza a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar a Leviatán como mítico en absoluto. Hay opiniones divergentes sobre la descripción de Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo, similar a un dragón que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job, o permaneció en la memoria de la humanidad, sirviendo como un ejemplo al que Dios se refiere. Por otro lado, algunos creen que Leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job este relato de Leviatán es demostrarle a Job cuán indefenso es ante esta criatura poderosa. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta criatura formidable. Job no tiene ninguna oportunidad. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en aparecer en la jerarquía angelical de la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 3 registra los eventos en el Edén, donde, al violar el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva fueron expulsados de su paraíso terrenal. Podrían haber extendido sus manos para tomar también del árbol de la vida, comer y vivir para siempre, pero como consecuencia, se vieron obligados a abandonar su paraíso terrenal. El verso clave que explica por qué Adán no pudo regresar al Edén se encuentra en Génesis 3, 24. Así echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios colocó a los querubines y una espada flamígera que se movía en todas direcciones para proteger y custodiar el acceso al árbol de la vida. Estos versículos sugieren que una de las principales responsabilidades de los querubines es proclamar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de aquellos que han pecado. Aunque Adán anhelaba regresar al Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel, por otro lado, tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio. En cada ocasión, es probable que haya sentido la conciencia de no pertenecer allí, en la santa presencia de Dios, ya que era un pecador. Los querubines se presentan como seres reales y poderosos en la Biblia, cumpliendo un papel significativo en la relación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo eran representativos de lo celestial. Fueron integrados en el diseño del Arca de la Alianza y el tabernáculo por mandato de Dios. El querubín mostrado en Ezequiel 10 no solo tenía alas y manos, sino que también estaba lleno de ojos rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10, y el querubín proporciona una pista. Los querubines hicieron más que proteger el lugar santísimo de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraron el derecho del sumo sacerdote a ingresar al lugar santo con sangre como mediador del pueblo con Dios. Los querubines no rechazarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos acercarnos con confianza debido a la obra de Cristo en la cruz. El número 6 nos lleva a Melquisedec, el único humano en nuestra lista. No hay personaje en la Biblia más misterioso que Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, vive en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec lleva consigo un aire de misterio al hacer una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanta discusión sobre él? Se menciona en el Antiguo y Nuevo Testamento. Nuestra épica historia comienza con un hombre llamado Abraham. El verdadero significado de su nombre es desconocido para muchos de nosotros. En hebreo y en la Biblia, los nombres no solo son descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba de la tierra, describiendo así de qué fue producido Adán. Un nombre puede relacionarse con el papel del nominado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre insensato cuyo nombre significa tonto. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas,
revelaciones divinas o usarse para ilustrar profecías. ¿Qué significa el nombre Melquisedec? En Hebreos 7:2 significa Rey de Justicia o el Rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y equitativa en sus tratos. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se utiliza para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el Rey de la paz, Jesús también es el Rey de la paz. En la profecía de Isaías sobre el Mesías venidero, dice que el segundo dato sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que le presentó a Abraham pan y vino, siendo sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:8. En las Escrituras, solo hay un Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios al que Abraham adoraba, el único que gobernaba sobre todos los dioses y al que todos los dioses debían inclinar sus rodillas. El sacerdocio que Melquisedec tenía precedió al sacerdocio que tenían Aarón y los levitas. Melquisedec bendice a Abraham por el Dios Altísimo, reconociendo en Génesis 14:20 que el Dios Altísimo le había dado a Abraham la capacidad de vencer a los enemigos de Abraham. El orden y el misterio de Melquisedec se utilizan para explicar a Jesús, el hombre que no tenía principio ni fin. Un aspecto interesante de Melquisedec es que nunca se le atribuye un comienzo ni un fin. Este sacerdocio de Melquisedec sería un sacerdocio que continuaría hasta el fin de los tiempos. Melquisedec en el Nuevo Testamento se menciona en la carta a los Hebreos. Este capítulo establece comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús posee ahora. Hebreos 6:20 dice que Jesús ha entrado como precursor por nosotros, habiéndose convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El diezmo a Melquisedec se aborda en Hebreos 7 y nos brinda más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El escritor estrecha nuestro enfoque en un incidente específico durante el encuentro entre Abraham y Melquisedec, según Hebreos 7 del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. La traducción de su nombre como Rey de la Justicia y también como Rey de Salem, que significa Rey de la Paz. Melquisedec no tiene un registro de padre o madre, ni una línea genealógica. No hay ningún registro de su comienzo de días, nacimiento, ni fin de vida, muerte. Aunque fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote sin interrupción y sin sucesor. Ahora, detengámonos y consideremos cuán grande fue este hombre al cual Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. A pesar de que Abraham es considerado el padre de los israelitas y el pueblo de Dios lo tenía en gran estima debido a su papel, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio el diezmo del botín de la batalla. Aunque Abraham era grandioso, se inclinó ante Melquisedec. En el versículo 3 aprendemos que Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, sin un comienzo de días ni fin de vida. También debemos notar que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios, un punto muy significativo que nos demuestra que él es un tipo de un sacerdote aún más grande, el Señor Jesús. Su ciudad, la ciudad de la paz, prefigurada proféticamente en la obra del Señor Jesús que nos trajo la paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec al presentar el diezmo de todo lo que tenía a Dios. Es evidente, según los versículos 9 y 10, que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de establecerse. Número 7. El ángel de la muerte. Podemos haber oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué hay del ángel de la muerte? Este capítulo aparece en Éxodo para aquellos que conocen al ángel de la muerte, debido a que los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados. Dios envió varias plagas sobre ellos, siendo la peor la última plaga, que involucra al ángel de la muerte. En Éxodo 11 del 1 al 2, el Señor dijo a Moisés: «Traeré aún una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, Él os dejará ir de aquí. Cuando Él os deje ir, os echará completamente fuera.
habla ahora en oídos del pueblo, y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey, según Éxodo 11 del 4 al 5, donde Moisés dijo: Así ha dicho el Señor: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino de mano, y todos los primogénitos de los animales. Hubo guerras en el pasado y habría guerras en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y más desastres nacionales estaban en camino, pero nunca habría otra onda de conmoción como esta. Como en desastres anteriores, la población hebrea, habrá un éxodo. Voy a visitar a Egipto, dijo Dios. Esta noche invadiré cada hogar donde no haya sangre en el dintel, pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo y serán perdonados. Esa noche se hizo historia porque la gente creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo que Faraón se negó a obedecer, y como resultado, se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche en que nadie durmió, Éxodo 12 del 29 al 30. A medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado en su trono hasta el primogénito del prisionero que estaba en el calabozo, y todos los primogénitos del ganado. Faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor de angustia y dolor en Egipto, porque no hubo casa donde no hubiera alguien muerto. Cumplió su palabra. El ángel destructor no pasó por alto a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos viscosos de la muerte asolaron como una terrible aflicción, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no hubo una residencia en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piénselo, qué noche tan impactante. Mi mente no puede concebir completamente lo que fue. ¡Qué noche! Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los gemidos amortiguados y los llantos de los dolientes egipcios resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en numerosas ocasiones para traer. El juicio a los pecadores en la tierra es llevado a cabo por un ser referido como un ángel destructor en varias traducciones de la Biblia. No hay evidencia bíblica clara de que algún ángel específico fuera designado como un ángel destructor o un ángel de la muerte. Lo más que se puede decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia se refieren a un ser celestial o seres que vinieron para destruir a aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte. En Hebreos 11, 28, este ser es llamado el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12, 23 no menciona a un ángel. Simplemente afirma que el destructor, el arruinador o aquel que causa daño, matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como Dios, desatando una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió a un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas. Como resultado del pecado de David al contar al pueblo, desde esa mañana hasta el fin del tiempo asignado, el Señor envió una plaga sobre Israel y murieron 70,000 personas, desde Dan hasta Basiba. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y le dijo al ángel que afligía al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel golpeando al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». Sobre el punto número 8, los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angelicales de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles ardientes de 6 alas que rodean a Dios mientras está sentado en su trono elevado y lo adoran continuamente. Isaías 6. Los serafines también sirven al Señor y actúan como agentes de purificación,
como se muestra en su purificación de los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. La única aparición del término serafines en la Biblia se encuentra en Isaías 6, y este pasaje describe una visión intensa del tribunal celestial de Dios, donde el profeta ve a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado por ángeles voladores conocidos como serafines. Estos ángeles acompañantes parecen tener una admiración profunda por Dios. Además, los serafines parecen tener una apariencia humana, ya que Isaías los describe con rostros, pies, manos y voces. Vi en una visión al Señor sentado en un trono alto y elevado, con el borde de su manto real llenando la parte más santa del templo. Sobre él, los serafines, seres celestiales, permanecían de pie. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con otras 2 cubrían sus pies, y con las últimas 2 volaban. Estos ángeles pueden parecer como llamas ardientes, y el término seraf se deriva del verbo hebreo sarup, que significa literalmente arder con fuego, o más específicamente, destruir con fuego. El nombre también podría aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben ser confundidos con Dios. La significativa cercanía de los serafines a Dios, combinada con su alabanza reveladora, no puede ser exagerada. Cuando los serafines dicen, "Toda la tierra está llena de su gloria", están dando un testimonio de primera mano de lo que ven desde la cúspide celestial. Desde la perspectiva sobrenatural de los serafines, podemos entender que la gloria de Dios es infinita, de un valor indescriptible y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria irrumpe en el cielo, se despliega a través del ámbito espiritual y se desborda en toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite tener un vistazo sagrado de un Dios santo. Ser santo significa ser distinguido y reverenciado. La invocación triple de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces pronunciadas por ángeles hacia alguien transportado en una visión al trono de Dios. Si los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más debemos nosotros, criaturas pecadoras, acercarnos a Él? La reverencia de los ángeles hacia Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos acercamos sin pensar a su presencia, lo cual hacemos con frecuencia porque no comprendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios fue similar a la descrita aquí. Isaías, en reverencia y temor al Santo, vio criaturas vivientes reunirse alrededor del trono clamando, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los serafines también sirvieron a Dios y actuaron como agentes de purificación. Cuando Isaías observó a los serafines celestiales cubriéndose ante Dios para reconocer su falta de dignidad frente al Señor, se dio cuenta de su propia pecaminosidad mortal y temió por su vida. En ese momento, uno de los serafines tomó un carbón encendido con tenazas del altar, se lo llevó a Isaías y lo colocó en sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa fue eliminada y su pecado expiado como resultado de este acto. El 9º punto trata sobre los demonios, quienes son seres personales. Es evidente que los demonios tienen atributos de personalidad, ya que tanto Cristo como los propios demonios utilizan pronombres de primera persona, yo, mí, tú, al referirse entre ellos. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, no el hombre en sí mismo, fue responsable de esta posesión demoníaca, que ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del huésped. Prácticas supuestamente inofensivas como la adivinación, el espiritismo y otras prácticas ocultas abren la puerta a la decepción para los creyentes y al peligro demoníaco real para los no creyentes. Las personas a menudo se involucran en lo oculto o cosas demoníacas porque parece funcionar, pero lamentablemente no es algo que funcione, sino alguien que está obrando, un espíritu demoníaco. Los demonios buscan ocupar cuerpos por la misma razón que el destructor quiere un aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. También atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre. Así que intentan desfigurar esa imagen volviéndola horrenda. En cuanto a los cristianos,
Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aunque pueden engañar a los cristianos atándolos con la incredulidad. Los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El nombre Legión no es un nombre, sino evasivo, amenazante e intimidante. Los demonios también poseen inteligencia. Eran conscientes de la identidad del Señor Jesús, y uno de ellos rogó no ser enviado al abismo, sino permitirle entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una demanda de su voluntad sobre la de ellos, una orden que debían obedecer. El Espíritu también le permitía obtener información confidencial mediante la adivinación o la lectura de la fortuna, Hechos 16 del 16 al 17. Mientras iban al lugar de oración, una esclava que tenía un espíritu de adivinación se les acercó, y sus amos obtenían grandes ganancias gracias a sus habilidades adivinatorias. Ella siguió a Pablo y a sus compañeros, gritando repetidamente, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian un camino de salvación. Los demonios son seres espirituales y desencarnados, carecen por completo de cualquier forma material, pertenecen al mundo espiritual, y su única manifestación es a través de los problemas que causan. Hay diferentes grados de maldad entre los demonios, y la Biblia habla de estas gradaciones. Jesús, al expulsar a un demonio, demostró su autoridad sobre las fuerzas del mal, liberando a los cautivos y saqueando los bienes de Satanás. En el 10º punto, se menciona a Lucifer, una personalidad referida en Isaías 14. El término Lucifer tiene raíces latinas que significan el que trae luz, mientras que en hebreo se traduce como estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante y majestuoso, ocupando un alto rango entre los ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel en las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error al desafiar a Dios. Lucas 10, 18. La narración describe su caída del cielo como un relámpago. Es importante señalar que esta descripción de Lucifer se basa en interpretaciones teológicas y no necesariamente en una representación literal de los eventos. Lucifer, ahora conocido como Satanás, continúa buscando socavar diversas formas de autoridad establecidas por Dios, tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no cesó en su rebelión, sino que la continuó al establecer un reino propio en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer estaba lleno de orgullo debido a su belleza, lo que resultó en su expulsión del monte de Dios. El pecado original fue el orgullo, cometido en el cielo, no en la tierra. No fue adulterio, intoxicación ni mentira. Fue una cuestión de orgullo, que sigue siendo el pecado más letal de todos. El orgullo de Lucifer en su belleza condujo a su caída, transformándolo en Satanás. A pesar de recibir poder, autoridad, belleza y sabiduría como regalos de Dios, la actitud equivocada de Lucifer los convirtió en instrumentos para su propia destrucción. El mismo error trágico de orgullo se observa en hombres y mujeres llamados y equipados por Dios en la actualidad. En Isaías 14 del 12 al 15, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer, revelando su deseo de estar al mismo nivel que Dios. Lucifer socavó la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios, atrayéndolos a su rebelión. Los estudiosos bíblicos generalmente coinciden en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo y era un maestro musical. Incluso después de su caída, Lucifer continúa utilizando la música para cautivar a las personas. Él supervisaba el santuario y los servicios religiosos de Dios en el cielo. Lucifer, el querubín que custodiaba la presencia de Dios, se rebeló debido al orgullo, lo que resultó en su expulsión y la caída de sus ángeles traidores. A pesar de ser el más sabio y hermoso de las criaturas de Dios, el corazón de Lucifer se llenó de soberbia, lo que provocó su caída. Satanás, ya caído, retalió con particular enemistad contra la humanidad, buscando atacar la imagen de Dios en el hombre al mancillarla, destruirla y humillarla. En conclusión, nuestro fascinante viaje por los seres más misteriosos de la Biblia nos ha llevado a través de relatos llenos de simbolismo
y enseñanzas atemporales. Cada figura nos ha ofrecido no solo un vistazo al pasado, sino también valiosas lecciones para el presente. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la aceptación de la voluntad divina. Al explorar estas historias bíblicas, podemos extraer una moraleja fundamental. La sabiduría y la grandeza verdaderas se encuentran en la humildad y en la disposición a seguir el camino trazado por la divinidad. A medida que desentrañamos los misterios de la Biblia, recordemos que cada relato nos brinda la oportunidad de aprender, crecer y aplicar estas lecciones intemporales en nuestra propia vida. Que este viaje nos inspire a buscar la verdad con humildad y a vivir de acuerdo con los principios que nos guían hacia la luz del conocimiento y la comprensión. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has experimentado un momento en tu vida que te hizo reflexionar profundamente sobre tus creencias o tu espiritualidad? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.